Que esto no se vuelva a repetir. Basta de bosques quemados. Basta de animales calcinados. Basta de humo en las ciudades. El 99% de los incendios forestales son causados por la mano del hombre. No seamos espectadores de esta tragedia. Reportá nuestra línea gratuita 814-8139. Ok, entonces el área de preservación ecológica del parque es imprescindible para la ciudad. Claro, cuando se diseñó los defensivos, no se siguió el proyecto que hizo DHB de Holanda. DHB de Holanda hizo un proyecto que en ese momento era caro para Santa Cruz, porque permitía o obligaba a hacer unos 11, 12 espigones, que eran como unos muros hacia el eje del río para preservar la barranca, frenar el agua que deposite sedimento y la barranca se va empujando, ¿no? Yeah. Entonces se diseñó otro sistema de que como las barrancas son muy deslenables, son de arena, son sedimentos, se les puso un pollerín de piedra. El pollerín, si se ponía, tenía que ser de 50 metros y era caro, se hizo de 25 metros. Y para que no se mueva el pollerín sobre la orilla hay una línea de gavión, que la gente dice primer dique, que no es un dique porque el gavión es de piedra y el agua filtra, pasa igual. Posterior hay un espacio que es la llanura de inundación. Exactamente. Donde se encuentra el Ambrosio Villarroel, están las cabañas del río Piraí. Bueno, toda esa franja está previsto que en algún momento el agua entre. Y para frenar la velocidad del agua y la energía es importante que hayan árboles. Por eso ese bosque de preservación es un aliado con todos los beneficios ambientales que tiene. Y después viene el dique, que es un dique de mediana altura, debe tener 3 metros el dique o 4 metros, no tiene más, que es de tierra compactada y que se le debió sembrar árboles en la ladera para darle firmeza y tener, digamos, ese límite como parte del río. De ahí hacia el río es como el derecho de vía del río. Hasta ahí de la ciudad van a llegar las propiedades. Y esa línea física es la que nosotros le llamamos línea de ribera. La línea de ribera en otros países que son más educados y respetan las normas, es un polígono, con mojones que dice esta es la línea de ribera y nadie la invade. Pero acá pues, pucha, no respetamos nada, por eso es importante el dique, porque físicamente ya vos sabés que no podés entrarte allá porque es área del río. Y el dique que termina aquí en el kilómetro 6 del canal ahí, debe, a nuestra sugerencia, continuarse con los estudios de SARPI, pero hasta La Guardia en una primera fase. De tal manera de que la gente sepa que su derecho propietario va a llegar hasta el dique, del dique hacia el río tiene que ser derecho público. ¿Por qué nosotros sugerimos una ley municipal? Y aquí viene un tema de derecho. Resulta de que mucho tiempo la alcaldía lo tuvo eso como área rural. Imagínate vos. Que es una tontera. ¿Por qué? Claro, porque cuando hablan de área urbana creen que es palotear. Dentro de la... Pero lo rural ya no es municipal, pues y esto de aquí es parte de la servidumbre municipal. Entonces, siendo área urbana, lo único que tiene que hacer el municipio que en una ley lo clasifique como área de protección bajo tal reglamento y se acabó el jabón. Entonces, eso es lo que queremos proponer, que estando el dique, del dique hacia el río ya que sea el área de preservación, y si alguien demuestra su derecho propietario, queremos que sea la alcaldía la que administre. ¿Por qué razón? Cuando uno va a registrar en derechos reales un título de propiedad, tiene que ir el título y el plano aprobado por la alcaldía. Entonces ya sería mucha cosa que la misma alcaldía que aprueba el plano, apruebe después un plano que esté dentro del río. ¿Te das cuenta? Ahí ya vamos y lo hacemos añicos, ¿no? Entonces, al tener esa responsabilidad, creo que podemos controlar los asentamientos que pueden haber dentro del río, porque de pronto aparecieron propietarios, bueno, no conocen la información. Claro, por supuesto. Hay gente que tiene, evidentemente, nadie discute, pero también ha habido un montón de tráfico, ¿no? Hay un problema, como está en dos poderes del Estado, el derecho propietario, la garantía hacia la comunidad que se llama publicidad de los derechos reales. Por un lado yo tengo el título
y dice colindante con el río Piraí, y como son imprecisos, Claro. de repente está en la banda del río y lo han hecho aterrizar de este lado. ¿Ya? Es decir, Cosas que lo han hecho en varios lugares. es común, porque no había Sí. un registro de la propiedad coherente. Nada más lo han hecho de vivos Yo también. quiero hacer un libro, porque Santa Cruz de la Sierra se organiza a partir del año 1987 territorialmente, y tengo mi fundamento. Hasta el año 85-86 el catastro dependía del Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Así es. Cuando pasó en la gestión de Pellín Rivera el catastro a los municipios, le tocó a Pellín alcalde, ahí me nombraron director de catastro y justo hubo el cambio y entró Pata Saucedo. Y yo trabajé con ellos como primer director de catastro. Hicimos el catastro de todo el primer anillo en base a los planos topográficos del plan Techín. Y empezamos a armar una estructura para que el municipio pues tenga los registros de todas las propiedades que existen en el municipio. Y bueno, y ahí vienen las anécdotas, que muchos de los terrenos municipales no estaban a su nombre. Por supuesto. Estaba a nombre de la Casa Celler, la Casa Central, por ejemplo, Sí. y cosas así, ¿no? Anecdóticos, que después con el perfeccionamiento de las normas se van dando cuenta que no podían hacer una cancha si no son propietarios del terreno. La alcaldía no podía invertir en terrenos que no sean realmente municipales. Esa es la historia a partir del año La 87. Casa Celler es donde está el edificio Central de la alcaldía, claro, no estaba a su nombre, y así mucho, ¿no? Ha habido un proceso de poder registrar. Yo me acuerdo, había una nieta o familiar lejana de la Fundación Mercado Aguado. A mí me tocó en esa época investigar, y habían como 15 inmuebles todavía que se identificaron que era de la Fundación Mercado Aguado, que deberían administrarlo la alcaldía y que estaban pues a Fue cargo. imposible, ¿no? Bueno, eso es otro tema de la desorganización que ha habido, ¿no? Ahora, volviendo al tema del río, nosotros, ¿qué es lo que pretendemos como sociedad de ingenieros? Primero, Está poniendo los mapas. hemos verificado, Las haciendo alturas. los estudios del LIDAR, esta suposición, llamémosla así, inicial expeditiva, de los puntos vulnerables, ¿no? Y han sido verificados, corroborados con los estudios que Los hemos otros, hecho con LIDAR. los ¿no? otros, estos que tienen los mapas, las alturas, Eh, que se llama altura con, ¿qué? Altura con respecto al río. Están Altura con- ahí está, esos son eso los de es. LIDAR. Sí. Excelente. Entonces, los hemos verificado. En cada punto que está la imagen del Google, también hemos hecho lo de LIDAR. Y resulta ser de que todo el tramo que el CEARPI había evaluado el 2021, se lo recorrió y se le sacó fotografía y no se ha hecho nada. En definitiva, estamos sin inversión de nada desde el informe del 2021 a la fecha. Y eso es lo que nos preocupa. Esta preocupación hizo eco en la alcaldía. Estuvo presente en la Secretaría de Medio Ambiente con todas sus limitaciones y buenas intenciones. Tiene guardaparques, pero tienen turnos y son muy limitados, ¿no? Entonces, tampoco... Y hay una burocracia de falta de coordinación entre las secretarías, que si ellos ven una construcción en proceso de construcción, la pueden demandar. Pero cuando ya construyeron no pueden hacer nada y el procedimiento es otro, entra otra Secretaría de Planificación. Entonces, es como un pasarse la pelota y no hay un resultado efectivo, ¿no? Esto también motivó al Colegio de Ingenieros Forestales que un ingeniero presentó un proyecto muy interesante de la evaluación del río Piraí desde el punto de vista ambiental y se presentó y creo que es un informe muy detallado. ¿Cuál de los ingenieros? El ingeniero es un ingeniero forestal, Echeverría, a ver, ahí está en el plano, ya me voy a fijar. El tema es de que él lo recorrió todo el río, desde el kilómetro 15 hasta cerca del canal Isuto, hasta las lagunas, lo recorrió punto por punto, tomando datos y tomando fotos y haciendo unos modelajes muy interesantes que van convergiendo a esta teoría de que tenemos que proteger. El otro tema interesantísimo y que ojalá que nunca necesitemos usarlo,
es un plan de contingencia. Claro, hay que Ya. pensarlo. Nosotros Porque tenemos, así como está, lo más probable es que se use. en Santa Cruz y en Bolivia tenemos leyes de todo tipo con el tema Sí, ambiental y señor. que se cruzan las competencias y al final no funciona nada. Sí. Inclusive habría cómo conseguir recursos y demás. Presentaron un análisis de un plan de contingencia que debería existir una estructura permanente y cada tanto hacer un simulacro. Así como hace un simulacro de incendio de un avión en Virubiru, como hace un simulacro de incendio Me va a dar los nombres en un del ingeniero edificio. de eso para que los busquemos y Claro, complementemos este trabajo. ellos han trabajado muchos años en el grupo SAR y han podido hacer este aporte sumamente interesante. Claro, ¿sabes qué pasa? Que esto no puede quedar así. No. Esto no puede quedar como algo que se hizo y quedó ahí. Nosotros queremos formar un comité de seguimiento desde la Sociedad de Ingenieros y hacer una ruta crítica para ir golpeando las puertas de las autoridades que despierten y se trabaje. Nosotros nos ofrecemos a ser coordinadores, a poner los técnicos y todo lo que sea necesario. Si ahora el Piraí recibiera el caudal de agua del 83. Se inunda en cualquiera de estos lugares. En cualquiera de estos lugares puede haber. Y por ahí rompe y entra a cualquier sitio. Entra, eso con toda seguridad, porque no ha habido mantenimiento. Y el otro tema importantísimo, aparte del plan de contingencia, que deberíamos estar preparados, saber a qué hospitales se pueden recurrir, cuáles van a ser las rutas de evacuación, cuáles son los puntos de acceso, cómo se va a responder a esto, dónde van a ser los centros de operaciones. Todo eso tenemos que tener como un protocolo en caso de emergencia. ¿Lo miraste el tema de Brasil? Claro, tengo los videos, pues Claro. eso me preocupó mucho más, ¿no? Mira, por eso te decía, Brasil con un país tan avanzado Valdría la pena que tiene... ir a preguntar, ¿no? Aquí tenemos una ventaja, ¿no? Yo siempre digo, le temo más a los temblores, porque no te da tiempo a nada, ¿no? Yo estudié en la Argentina, en San Juan, en zona sísmica, y cada vez que temblaba todo el mundo iba a la calle. Sí, señor. Aquí la alerta temprana funciona, porque Y te la dan allá te arriba. la dan en la angostura y tenés 6 horas por lo menos que demora el río en llegar a la zona baja. Entonces da tiempo de tiempo para organizar todo, inmediatamente, pero tenemos que estar preparados. No recién buscar una ambulancia, buscar lo que sea. Y Sí, el otro, sí se puede hacer un dique. se es puede muy hacer, caro, se puede pero se hacer. puede. Aquí un dique de protección hay que hacerlo. Ya. Hay que hacerlo. Pero un dique real, lo A que un dijiste, dique para prevenir estas inundaciones y controlar caudales se puede hacer en la cuenca alta, ¿no? Hay 2 o 3 lugares que se puede hacer, que habría que hacer estudio de diseño final, arriba de lo que era de la angostura. ¿Pero no va a faltar el agua? No, al contrario, va a regular los caudales. Inclusive había un ingeniero que charlando, si uno controla los caudales máximos con unos diques, podés mantener un espejo de agua y tener un balneario de agua cristalina en todo el Piraí. Ya. Imagínate vos lo que sería eso. ¿Y los dragueros? Ahora, ¿Cuál ¿en es qué el rol papel? de Bien, ellos? los dragueros. ¿Cuál es el rol de los El dragueros? draguero siempre se lo ha visto como un elemento negativo, claro, ¿no? sí. Sin embargo, el dragar el río va a permitir que esté en unos niveles respecto a la ciudad, Pero que lo hagan en el medio y no que en lo la haga en el orilla. tercio central y bajo supervisión de CEARPI. O sea, yo pongo en valor CEARPI porque se creó esta Sí, institución señor. con ese Y han objetivo, trabajado bien, sí. ¿no? Y han hecho cosas buenas. Sí. Pero desde el momento en que empieza la política a presionar y a que los recursos vengan más por el lado político que por el lado necesario técnicamente, es cuando nosotros tenemos que buscar fuentes de financiamiento. Una de ellas puede ser la misma producción de árido, ¿no? Porque en este momento la norma le da al municipio el control y los municipios hacen lo que sea por melear lo que se produce de árido. Sí. Entonces no les interesa controlar. Pero además te los hacen más arriba, son vivos, lo hacen más en la guardia, en Así esos es, lugares. pero deberíamos, si todo ese control de árido fuera a través del CEARPI con un plan técnico, los recursos que genere que sean para hacer los defensivos O sería sea, una no son maravilla. depredadores No, necesariamente. no son si lo planificás, ¿no? Por eso te decía al comienzo que hay una draga que regalaron los europeos que ha ido a parar a otro lado y nunca le hicieron Anda a funcionar saber en el dónde río está. Piraí, ¿no? El Debe otro estar en tema... Puerto Tamarinero por allá. por allá. Claro, creo que la llevaron para limpiar la laguna Cáceres y creo que no funcionó ni nada. Lo voy a investigar eso. Y el otro tema
de los impuestos que genera toda la zona que se ha protegido, no aumentarle impuestos a la zona. Pagan igual que todo porque el impuesto es un tema de equidad y justicia. Sí. Pero un porcentaje de lo que se recaude de esa zona puede ir a reforzar estos proyectos. La alcaldía debería destinar el 10, el 20% de lo que recauda de toda esta zona. Lo que recauda de la zona. Que vaya de ese impuesto inmobiliario que todos los años se paga, del impuesto de transferencia que se paga, que vaya pues a reforzar justamente todas las obras de defensivo del río Piraí y del Parque Ecológico. Si no es así, vamos a tener problemas. Los recursos, el tema que es con recursos, no es con Ave María, ¿no? Lamentablemente, y la situación tiene que ser inmediata, es decir, no podemos esperar. Esto no se arregla poniéndole bardas por más bien puestas que estén, para que venga y choque el río ahí en caso de que suba, ¿no? Salvo que sea un muro de hormigón, ¿no? Pero eso es carísimo, ¿no? Lo que hay que hacer es preservar. Pero es que a mí me decían en una reunión, eso ahí cuesta 5.000 millones de dólares, ¿cuál es el problema de meter 20 o 30? Bueno, que lo metan primero. Ah, claro. No, o sea, una se cosa puede. es, claro, vos lo podés entubar el río si querés, pues al final, ¿no? En Argentina han hecho un túnel subfluvial, han pasado con un túnel hace 40 Pero años, ahora, 50 años por abajo del río. Pero como Paraná. sea, lo seguimos necesitando el parque ecológico ahí por la servidumbre de oxígeno. Por todo lo que vos quieras, regulador de temperatura, además una tradición. No, vos y yo no hemos ido a los paseos del parque, Claro, al por río supuesto, Piraí, porque era claro. el lugar más lindo que tenía. Sí. Entonces hay muchas cosas que nosotros deberíamos preservar como identidad cruceña, con todos los beneficios ambientales, pero partiendo de la seguridad, ¿no? Sí, la seguridad para mí es el punto de partida. A eso le podés sumar todo lo que hay y que es fácil si nos sentamos en una mesa, no por ser protagonistas, sino por aportar y hacer algo que quede en beneficio de la comunidad, ¿no? Porque si seguimos así, estamos jugando a la ruleta rusa. No sabemos si va a llover, qué intensidad, cuándo va a llover. Es tan impredecible Además, el tema. con los fenómenos del niño, la niña, el cambio climático, todo esto, Y no te olvides, se están cambiando todas las cosas. Estamos en el mes de julio, pero está agosto, en noviembre, diciembre, enero, los meses de lluvia, de más lluvia en esta zona. Entonces, estamos a tiempo de hacer algo lo más urgente, ¿no? Y todavía es barato. Y todavía barato porque tenemos cómo hacerlo barato, ¿no? De esa manera, dejando un espacio para que el agua, si en caso de que se inunde, pueda inundar esa zona, pero hasta un lugar que se determine con la cota de máxima crecida para definir esa línea del eje del dique que debe continuarlo SEARPE, a nuestra sugerencia, debería continuarlo en esta primera fase hasta La Guardia, ¿no? O sea, subir el río. Claro, seguir con el dique hasta La Guardia, a la orilla de la ciudad, ¿no? Eso nos va a dar un Porque poco de además seguridad. la guardia tiene más problemas todavía que nosotros. Tienes, y Porongo también puede tener, después hay que El mar brincarle, adentro. en la curva, si vos mirás la imagen, hay una curva que justo sale de La Guardia y, Sí, y hace una curva hacia Santa Cruz. Si corta el río se entra a Porongo, ¿no? Directamente. Si corta el río se entra a Porongo. Ahí Aquí está la tenés curva. la Esta es la curva. curva. ¿Ves? Aquí es Porongo, entonces si esto hace esta Poné curva. la primera imagen donde dice puntos críticos en el cordón ecológico. ¿Ves? ¿Ya? Si llega a cortar aquí, se puede entrar por hongo, ¿no? Y se entra por aquí. Se entra por ahí, pues, ¿no? Porongo es inundado por una quebrada que tiene por acá, que es colectora de toda esta zona de Piedemonte, pero esto no está exento de peligro en volúmenes que vengan impredecibles, ¿no? El río Piraí no se seca. Por ahora, gracias a Dios, ha habido épocas en que ha tenido muy bajo caudal. Sí, muy bajo, pero ya Que más. nos asustó, pero creo que eso depende mucho de la cuenca alta donde se genera. Y Hay allá que no están controlar. haciéndole daño. Hay que no, más bien hay que controlar. Yo estoy ahorita, vos sabés que el Parque Amboró limita con todos Claro, estos por municipios, ¿no? supuesto. Va hasta Comarapa. De ¿no? Porongo va así para... Sí. Del lado oeste, digamos, del río, está el parque y colinda con el Parque Amboró, Comarapa, Mairana, Hasta como Comarapa. municipio,
Mairana, Samaipata, El Torno, Es hermosa esa zona Porongo. para caminarla. Ahorita estamos haciendo una tesis con un alumno sobre la deforestación que ha tenido el Parque Amboró en los últimos 20 años, cómo ha ido evolucionando y cuál ha sido la invasión y cuantificada la invasión de las áreas, ¿no? Porque eso también... La presencia de cocales que no se olviden. Eso ayuda también pues a que aumenten los problemas en el río, porque si el bosque frena el agua y hace que se insuma, al no haber bosque, el agua viene más rápido, nada lo frena. Claro. La velocidad es mayor, arrastra sedimento y empiezan a hacer los problemas en el ¿Sembrar río. árboles es una buena opción? Claro, la reforestación es el primer punto que hay que hacer y buscar especies que tengan fácil crecimiento, es decir, porque un árbol de mara le va a tirar 25, 30 nativas, años, sí. ¿no? Pero hay otras especies nativas que pueden ya empezar a tener porte con 10, 15 años, ¿no? En eso los ingenieros forestales también están sumados a esto, están trabajando. Nosotros tenemos ingenieros industriales que tienen que ver con el tema, me decían, de la contaminación del río. Hay muchas granjas de pollo en la zona de La Guardia que van y tiran sus desechos ahí a la orilla. Imagínate vos, hay denuncias de eso, ¿no? Entonces el control No se dan tiene que cuenta ser que alguien va a integral. recibir esa agua. Hay que hacer un control. El otro día también decían que algunas de las urbanizaciones que están pegadas al río Piraí no procesan su tratamiento y lo tiran al río. También eso es peligroso, ¿no? Entonces, desde la visión de la CIP, los ingenieros ambientales, forestales, industriales, agrimensores, civiles, todos están preocupados y esta motivación que ha generado en la comunidad, la sociedad de ingenieros con este trabajo, esperemos que no quede en uno de los más. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con el BRT y peleamos hasta lo último, pero al final fue una decisión de la alcaldía, pues llevarlo adelante, ¿no? Algo que nunca funcionó para decir que fue malo, ¿no? Claro, no, además una decisión tonta. El problema, si quieren enjuiciar por gasto muy alto, es otra cosa, pero el sistema podía funcionar. Así es. Entonces con el río queremos lo mismo. Ponemos ¿Cuál en es la valor... reacción de la sociedad, de la calle? ¿Perdón? La gente, ¿cómo lo ve? Lo ha visto bien, preocupado, porque más que todo les llamó la atención de que se estén vendiendo terrenos en la zona aledaña al río. Así empezó la preocupación general. Y cuando ya se tocó el tema en febrero o marzo, creo que se hizo el primer foro de esto, ya la gente empezó a verlo como un peligro, ¿no? De que no se haga nada en el río Piraí. Y ya yo he tratado con esto no dejar de lado el tema ambiental, sino de ponerle número uno, es protección. Después todo lo demás viene por añadidura. Yo no voy a hablar solamente del cordón ecológico como algo romántico, voy a hablar de la defensa de la ciudad ante posibles embates de un turbión, y por añadidura pues se ha concedido el cordón ecológico, se ha concedido todos los beneficios ambientales que produce, ¿no? Y tenemos una posibilidad de tener un parque espectacularmente hermoso a todo lo largo de la ciudad y en toda la cuenca, porque esto debe extenderse hacia La Guardia, El Torno y hacia la zona de aguas abajo, Guarnes, Monteros, ¿no? Se tiene que seguir trabajando en eso y evitar que se talen más árboles de ahí, ¿no? Listo, te agradezco mucho. No, gracias, Carlos. Te voy a pedir los nombres de los demás que trabajaron en esto. Muy bien. Para traerlos y que la gente vaya formando conciencia. Sí, ahí están las presentaciones de todo y están con los responsables para que los inviten y pueden entrar en detalle cada uno en su especialidad. Ok, gracias, querido. Muchas gracias. Ya, chao. No seas cojudo.
país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.